Vamos a tener una palabra de oración. Señor, ahora que vamos a abrir tu palabra, te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, tu Santo Espíritu aplique el mensaje a la necesidad de cada uno. A mí, Señor, me des palabras que vengan de ti, pero, Señor, que sea tu nombre glorificado y podamos conocerte mejor. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir las Biblias en Éxodo capítulo 32, versículos 1 al 7. Éxodo 32, 1 al 7. Dice así. Lo tengo en la pantalla, así que si alguien quiere seguirlo en la pantalla, también puede seguirlo en la pantalla. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. En este capítulo de la Biblia vamos a encontrar cosas muy extrañas. Y una de las cosas que vemos, el contexto, es que Dios había proclamado su ley, Israel había dicho que ellos iban a seguir la ley, pero Dios le había pedido a Moisés que suba al monte Sinaí, y Moisés había subido, y habían pasado más o menos, aparentemente algunos comentaristas dicen que 39 días habían pasado, esto parece que ocurre en el día 39, y la gente comenzó a ponerse inquieta porque Moisés no bajaba. Y acá encontramos una escena que realmente es patética, es quizás uno de los momentos más feos que vemos en el peregrinaje de Israel hacia Canaán. Y encontramos aquí una apostasía abierta, una extraña causa de apostasía. ¿Qué fue lo que llevó a que Israel apostatara? Y fíjense, dice: viendo que Moisés tardaba, le dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Cuál fue la causa de apostasía? ¿Y cuál puede ser una causa nuestra de apostasía? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Qué fue lo que experimentó el pueblo? Pregunto. Muy bien, el pueblo mostró impaciencia. La impaciencia puede ser una causa de apostasía. Ahora fíjense qué interesante, dice: viendo que Moisés tardaba, dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Qué era lo que querían hacer ellos? ¿Cómo? Adorar. Sí, querían adorar, pero ¿para qué querían el Dios? Ahí nos dice la razón por la cual querían ese Dios. Ellos querían avanzar. ¿A dónde querían avanzar? A la tierra prometida. O sea, en unas palabras, ellos perdieron la paciencia de esperar tanto allí en Sinaí porque ellos ya querían llegar a Canaán. Ahora es interesante esto. ¿Será que nosotros, por esperar la segunda venida de Cristo y digamos ver que se tarda y no tener paciencia, podemos llegar a apostatar? Y saben que hay muchas personas que pierden la paciencia, a pesar de que en esa pérdida de paciencia quieren hacer algo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque estos israelitas querían ir ¿a dónde? A Canaán. ¿Y para qué Dios los había sacado el pueblo de Israel? ¿Para ir a dónde? A Canaán. O sea que el objetivo por el cual querían avanzar era un objetivo bueno.
Sin embargo, no basta con solo avanzar, sino que lo que Dios quiere es que avance de la manera que Él quiere que avance. Y muchas veces nosotros perdemos la paciencia hasta con las cosas buenas. Y queremos tomar las cosas en nuestras propias manos y hacer lo que nosotros queremos. Y Dios estaba probando al pueblo. El pueblo no sabía que Moisés iba a tardar 40 días allí arriba. No puedo saber. Aparentemente Dios había planeado que fueran 40 días. Quizás era más. No sabemos si fue porque en el día 39 hubo apostasía, entonces que bajó en el día 40, no sabemos. Pero aparentemente vemos que esta espera de 40 días después se repite en muchos pasajes de la Biblia. Por lo tanto, hay algo con el 40, con la espera de 40 días. Y eso estudianlo ustedes en sus casas, no es el tema de hoy. Pero Israel sintió impaciencia. Y fíjense lo que dice el espíritu de profecía. Dice, sentían impaciencia por seguir hacia la tierra prometida, que fluía leche y miel. Les había sido prometida a condición que obedecieran, pero habían perdido de vista ese requisito. Y hay muchas personas, nosotros somos adventistas del séptimo día, esperamos la venida de Cristo, pero hay muchas personas que quieren llegar a la venida de Cristo haciendo cosas que Dios no avala. Y especialmente a veces esos que están tan encendidos porque Cristo venga son los más peleones de la iglesia. ¿No han visto eso? Que los que quieren que Cristo venga son peleones. Y no quiere decir que todos tengan que ser así. Pero ellos sintieron impaciencia. Y cuando estamos en un peregrinaje con Dios, tenemos que seguir al Dios que nos lleva por el peregrinaje. Y los tiempos son de Él. ¿Por qué pidieron una imagen? ¿Cuál era la razón por la cual pidieron una imagen? ¿Por qué Israel le pedía una imagen? ¿Saben por qué pedía Israel una imagen? Era porque a Israel no le gustaba avanzar por fe. Y Dios quiere que nosotros vivamos por fe. Pero nosotros tenemos una tendencia natural a vivir por vista. Y Dios no le interesa que nosotros obedezcamos por vista. Él quiere que obedezcamos por la fe. Él quiere que vivamos por fe. Y utilizo un ejemplo. Nosotros, para que vean que tenemos una tendencia a vivir por vista, te pregunto, ¿cómo eres tú cuando estás sin tu esposa? ¿Cómo miras a las mujeres que pasan por alrededor tuyo cuando tú estás sin tu esposa? Si tú miras a las mujeres diferentes cuando estás con tu esposa que cuando estás sin tu esposa, quiere decir que tú eres alguien que sigue las cosas por vista. Cuando estás con tu esposa te comportas de una manera. Cuando estás solo, tienes otra. Cuando estás con tu esposa, tienes otra. Cuando estás solo en tu cuarto, en internet o algo por el estilo, tienes otra manera. No es así, tiene que ser por fe. Las personas que hacen las cosas por fe son las verdaderamente fieles. Las que queremos vivir por vista, somos de una manera cuando somos vistos y somos de otra manera cuando estamos solos. ¿Cómo es tu manera de hablar? Cuando no estás con la gente que teóricamente adora a Dios. ¿Es la misma manera? ¿Cómo es tu manera de comportarte aquí en la iglesia y cómo es tu manera de comportarte aquí allí en la casa? Es de la misma manera. No, cuando tú vives por fe, tú vives con un Dios que está en todos lados. Y si Dios está en todos lados, no solamente te vienes a portar a bien aquí en la presencia de Dios, porque Dios también está en tu casa. Es más, Dios no está solamente en tu casa, sino que la Biblia dice que Dios mora en tu corazón. Y nosotros debemos vivir en la presencia de Dios. Dios quiere que nuestra fidelidad sea por la fe y no por vista. Pero había otra razón por la cual Israel pidió una imagen. Fíjense, le dicen a Aarón, haznos un Dios. ¿Por qué le pedían a Aarón que les haga un Dios? Ellos eran idólatras, estaban acostumbrados a Egipto, que los dioses, adoraban dioses allí, pero hay una razón que es muy natural para nosotros también. ¿Por qué ellos hacían un Dios? Los israelitas querían un Dios que pudieran controlar, un Dios con el que pudieran hacer lo que ellos quisieran. O sea, cuando yo hago un Dios, yo no necesito esperar que Dios diga cuánto hay que esperar en el Sinaí. Si yo hago un Dios y quiero irme a Canaán, agarro, lo cargo y me lo llevo.
O sea, ¿por qué querían una imagen? Porque a la imagen, a las estatuas yo las puedo controlar. En cambio, al Dios del cielo no lo puede controlar nadie. Cuando yo sirvo al Dios del cielo, es Dios el que dicta cómo se hacen las cosas, cuál es el tiempo que tengo que esperar y cómo yo tengo que avanzar. Pero cuando yo hago una estatua, yo hago con la estatua lo que quiero. Y por eso ahora nosotros no construimos estatuas como el pueblo de Israel, pero la iglesia cristiana muchas veces construye estatuas en su mente, construye un Dios que no existe, construye un Dios a mi manera, un Dios que me permite hacer lo que yo quiero, un Dios al cual yo puedo controlar y que Él no me controla a mí. Ese es el Dios que muchas veces hemos creado. Y por eso es un Dios que, como no me relaciono con una estatua, un Dios, y con el Dios en mi mente, digo, como Dios me ama, no importa que yo me vista como quiera. Total, Dios me ama. Como Dios me ama, no importa que yo me entretenga como quiera. Dios me ama. Como Dios me ama, yo hago lo que a mí se me antoja porque Dios me ama. Y ese es el Dios, lastimosamente, que está adorando en gran parte el cristianismo. Un Dios que nosotros controlamos, pero un Dios al que no nos sometemos. Porque cuando nosotros creamos un Dios a nuestra imagen y semejanza, que lo creamos por nosotros mismos, es un Dios el cual nosotros llevamos a donde nosotros queremos. Es un Dios al cual no tenemos que esperar, un Dios al cual no nos tenemos que someter. Yo te hago una pregunta, ¿cuál es el Dios que tú sirves? ¿Es el Dios del cielo o es una creación de tu mente? Y allí aparece en escena el débil Aarón, un líder del pueblo de Dios. Pregunto, ¿sabía Aarón que lo que estaba pidiendo los israelitas estaba mal? Sí, Aarón lo sabía. Aarón sabía. Es más, Aarón trata de desanimar al pueblo en esta empresa. ¿Y cómo trata de desanimarlo? Él dice, como estos son medios orgullosos, ya sé lo que voy a hacer. Yo sé que esto está mal. Pero lo que voy a hacer es que le voy a pedir todas las joyas que ellos tienen, porque en Egipto, como eran esclavos, no usaban joyas, entonces no tenían la oportunidad de tener, y cuando salen de Egipto, le regalan todas las joyas a los egipcios, entonces ellos ahora comienzan a usar un montón de joyas. Dice, como yo sé que son tan orgullosos, les voy a pedir las joyas y no me las van a querer dar, así que no voy a hacer el... Y entonces utilizó esa estrategia, ¿y qué pasó? No, contentos fueron y dieron la joya. O sea, no le salió. ¿Por qué? Porque Aarón fue débil. Porque cuando tú eres un líder del pueblo de Dios, tú no puedes vacilar con respecto a lo que es correcto. Aarón tuvo la misma actitud de Pilato. Pilato sabía que Jesús era inocente. Sin embargo, para desanimar al pueblo, dice, lo puso delante de Barrabás, lo castigó primero para decir así se quedan conformes. Y después lo puso delante de Barrabás y dice, no, van a elegir a Barrabás para que lo deje, para que lo castigue, para que lo condene y van a dejar suelto a Jesús. No. Cuando tú estás frente a personas manipuladoras, el manipulador no va a terminar de insistir hasta que consiga lo que pide. Y si tú aflojas en una cosa, va a ser suficiente evidencia para el manipulador de seguir manipulándote hasta que consiga lo que él te está pidiendo. Y por eso, en el pueblo de Dios, Dios no quiere líderes débiles. Dios quiere líderes fuertes en Él. Si Aarón sabía que esto no estaba bien, ¿por qué hizo el becerro? ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué Aarón hizo el becerro? ¿Para qué? ¿Para complacer al pueblo? Había una razón más profunda, ¿eh? Muy bien, Aarón lo hizo por miedo, lo hizo por seguridad personal, lo hizo por conveniencia. Él se dio cuenta que esta gente era fuerte y ponía en riesgo su seguridad personal y dijo, no, acá me voy a asegurar mi estabilidad, así que yo voy a hacer lo que me piden. Aarón era un líder que no ejercía su liderazgo. Él dejaba que las presiones, la conveniencia y la necesidad de seguridad personal determinara qué era lo que debía hacerse. ¿Saben qué? Aarón se parecía a un líder de esta época. Ustedes saben que los políticos no hacen lo que se debe, sino que hacen lo que conviene. No hay un principio en los políticos, por lo menos en la mayoría, que digan, vamos a hacer esto porque esto es correcto, sino que primero hacen una encuesta y dicen, a ver, ¿qué es lo que aprueba la mayor cantidad de gente? Eso es lo que vamos a hacer.
Y así actúan los políticos, pero ¿saben qué? Lastimosamente en el pueblo de Dios hay muchos Aarones también. Hay muchos Aarones que saben que hay cosas que se están haciendo incorrectamente, pero porque hay personas manipuladoras, porque hay presión por cuidar el puesto, por cuidar su situación, su estabilidad laboral, por no quedar mal con la persona que tiene mucho carácter, por no quedar mal con el jefe, hacemos o permitimos muchas cosas que Dios no aprueba. Y sin embargo las hacemos igual. ¿Por qué? Porque somos débiles, porque estamos centrados en nosotros mismos, porque no creemos en el poder de Dios. O quizás no creemos que Dios se va a hacer cargo de nosotros. Y dice, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta. ¿Para quién? Qué interesante. ¿Por qué hizo esto Aarón? ¿Por qué? Porque la persona que sabe lo que es correcto y afloja por las presiones, después quiere tapar eso malo con algo bueno. Y exactamente eso hizo Aarón. Un líder débil, un líder que vive compensando las cosas buenas con las cosas malas. Y hoy va a ser difícil el sermón, porque yo no estoy más allá del bien y el mal. Pero todos sabemos, por ejemplo, que la iglesia de Dios no se maneja con números, que los números son para las empresas. Que los blancos numéricos, los blancos de diezmos, los blancos de todo eso, no es de la iglesia de Dios. Y todo el mundo lo sabemos eso. Sin embargo, lo hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de no crecer. Tenemos miedo de que Dios no cumpla su promesa. Tenemos miedo de que quizás el Cristo que predicamos no es eficiente para que la gente haga lo que tenga que hacer. Y a pesar de que sabemos que eso está mal, después nos llenamos la boca con Dios. Y a pesar de que sabemos que eso está mal, entonces cubrimos esas faltas con religiosidad. Y estoy dando simplemente un ejemplo. Cuando nosotros vamos peregrinando con Dios, las cosas se hacen como Dios quiere, no como a nosotros nos parecen. Pero a pesar de que Dios puede estar en el monte Sinaí y veamos su gloria desde abajo, si nosotros cedemos a las presiones y vivimos para la conveniencia, y muchas veces sabiendo de que tenemos que hablar nos quedamos callados. En una junta muchas veces sabemos que se está haciendo algo mal, pero nos quedamos callados por el hecho de que hacemos una encuesta y decimos, no, si yo hablo voy a quedar mal, a ver si después me sacan de acá. Entonces así permitimos que el pueblo se corrompa. Y vuelvo a repetir, Dios no quiere líderes débiles. Y quédense hasta el final del sermón, porque puede ser que lleguen a malos entendidos si no llegamos al final. ¿Ok? Éxodo 32, 7 al 10, dice lo siguiente. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una gran nación. Acá encontramos algo súper extraño. Ahora fíjense, acá hay algo, Dios dice, le propone a Moisés, dice, mira lo que está pasando allá, están haciendo cosas malísimas. Dice, y yo voy a consumir a este pueblo y déjame que yo los consuma porque voy a hacer de ti una gran nación. Acá hay algo raro. ¿Qué es lo raro que ven en esto? Muy bien, que Dios le pide a Moisés, ¿qué le pide a Moisés? Permiso. ¿Cómo Dios le va a pedir permiso a un ser humano? ¿Y saben qué? Moisés se da cuenta de eso. Y cuando Dios le dice, déjame, Moisés se queda así. Ahora, Dios se está comportando como ¿quién acá? ¿Cómo qué? Como un ser humano. Y le está dando la oportunidad a Moisés que se comporte como ¿qué? Como Dios. Es interesante.
Dios le está dando a Moisés la oportunidad de que se comporte como Dios, pero Dios se comienza a comportar como un ser humano. ¿Y saben qué? Moisés eso lo entiende. Y Moisés no pierde la oportunidad. Cuando Dios se hace ser humano y se comporta como un ser humano, ¿cómo qué tenemos que comportarnos nosotros? Como Dios. Y entonces fíjense, esta extraña propuesta de Dios, ¿cómo la toma Moisés? Éxodo 32 sigue diciendo: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. ¿Quién está hablando, el hombre o está hablando Dios? No, acá Moisés está comportándose como Dios y lo está tratando a Dios como ¿qué? Como hombre, pero Dios le está dando permiso para eso, ¿eh? No es que ahora vamos a tratarlo a Dios como hombre. Dios le da permiso para esto y termina. Dice: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y lo tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová, aquí en esta versión dice desistió, pero hay otras versiones que dicen Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Me encanta a Dios porque le gusta jugar con el que es su amigo. ¿Quién era su amigo? Moisés. Y le dice, Moisés, no le dice, pero le da a entender. Y Moisés, como ya lo conocía, agarra rápido la idea. Le dice: ahora vos vas a jugar a ser Dios y yo voy a jugar a ser hombre. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Moisés aceptaba la propuesta de Dios? ¿Qué hubiera pasado si Moisés le hubiera dicho: listo, consúmelo, ya me tienen cansado? Ya me tienen cansado. Lo que va a pasar de aquí para adelante, si esto pasa ahora, imagínate lo que va a pasar. Y Moisés no sabía que eran 40 años todavía que quedaban. ¿Qué hubiera pasado? ¿Saben qué? No hubiera pasado eso. Dios sabía con quién estaba jugando a ser hombre. Dios sabía que Moisés lo conocía de tal manera que Moisés iba a jugar a ser Dios e iba a hacer lo correcto. Porque cuando Dios le dice esto a Moisés, no estaba queriendo destruir al pueblo. Lo que le estaba mostrando a Moisés y que nos quiere mostrar a nosotros, no a Moisés quizás, pero nos quiere mostrar a nosotros, es que el pueblo merecía ser consumido, ¿sí o no? Sí merecía ser consumido. El pueblo merecía ser consumido. Pero sin embargo, ese pueblo seguía a un Dios que no le gusta consumir a los pueblos. A un Dios de salvación, a un Dios de perdón, a un Dios que da oportunidad. Y como Moisés entendió bien y ya se parecía a Dios, Dios podía jugar a esto con Moisés, pero no podía jugar esto con Joel Barrios. Porque Joel Barrios le hubiera dicho: sí, destrúyelo, me tienen cansado ya. Dios por momentos nos da la posibilidad de actuar como Dios. Y Él actúa como si fuéramos nosotros. ¿Saben cómo se llama esto? Intercesión. Dios te da la oportunidad de interceder y Él actúa muchas veces como hombre, y cuando tú intercedes, Él quiere que actúes como Él. Y por eso cuando tienes la oportunidad de interceder por alguien, actúa como Dios, no como hombre. ¿Tienes un problema con alguien que te está haciendo la guerra? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que actuar como Dios, eso se llama interceder. ¿Tienes un problema con un hermano de iglesia que no te puede saludar? ¿Qué tienes que hacer? Actuar como Dios, intercede por él. Dile: Dios, no lo consumas. No lo consumas. Y yo estoy dispuesto a seguir con esa persona. Ah, no, pero acá en la iglesia muchas veces nos ofendemos, estamos por 3 años, 4 años ofendidos con una persona. Y Dios nos está dando todos los días la oportunidad de ser como Él. Y nosotros rechazamos, y por eso no podemos llegar a ser líderes del pueblo de Dios. Nunca va a llegar a ser un líder del verdadero pueblo de Dios alguien que no interceda. Alguien que no esté dispuesto a amar como Dios ama. ¿Encontramos esto en algún otro lugar? Sí, lo encontramos ¿dónde? En el Nuevo Testamento.
tenemos que analizar toda la Biblia a la luz de lo que haría Jesús, ¿verdad? Jesús es la interpretación más grande de la Biblia. ¿Y se acuerdan cuando Jesús venía una sirofenisa? Una sirofenisa que venía y le clamaba a Jesús, le decía, Señor, salva a mi hija que está endemoniada. Y entonces Jesús dijo, esta es mi oportunidad. Y comenzó a jugar ¿a qué? A que él no era Dios, a que él era puro hombre. Puro hombre. ¿Para qué estaba? Porque él estaba jugando a ser hombre porque quería que sus discípulos sean como ¿qué? Como Dios, como él. Él esperaba, entonces cuando viene la sirofenisa le dice, no, ¿tú eres de dónde eres? Le dice, sirofenisa y mi hija está endemoniada. Entonces le dice, lo lamento, ¿tú no eres judía? No está permitido, yo vine solamente para los judíos. Él con eso estaba esperando que los discípulos actúen como ¿quién? Como Dios. ¿Qué tendrían que haber dicho los discípulos? Señor, cúrala, aunque sea sirofenisa, cúrala. No es solamente para los judíos, es para todos. Pero los discípulos perdieron la oportunidad. Y entonces cuando ella gritó, ¿qué dijeron los discípulos? Señor, échala, sácala de acá, nos está molestando. Y es sirofenisa. Perdieron la oportunidad de ser como Dios. Y entonces Jesús le sigue el juego a los discípulos y sigue siendo hombre, puro hombre. Y le dice a la sirofenisa cuando le dice, mira, no está permitido echarle migajas a los perros. Y le dice perra. Más hombre, o sea, más Joel Barrios ahí no podría haber sido Jesús. O sea, ahí Jesús se rebaja y entonces cuando los discípulos escuchan a Jesús dicen, ahí está, ese es nuestro maestro. Entonces la sirofenisa, cuando Jesús le insulta, y Jesús sabía a quién estaba insultando, porque él sabe el clamor y estaba queriendo enseñarle algo a los discípulos, cuando la sirofenisa le dice, pero Señor, hasta los perros comen las migajas que se caen de la mesa de sus amos. Y Jesús ahora se levanta como Dios y le dice, vete, tu hija ya está sana. Los discípulos perdieron la oportunidad de jugar a ser Dios. Cada vez que tú no quieres perdonar, cada vez que tú no quieres orar por esa persona que te odia, estás perdiendo la oportunidad de ser como Dios. Estás perdiendo de ser como el hombre más, como el ser más grande que existe en el universo. Interceder es la oportunidad que Dios nos da de ser semejantes a Él. ¿Qué implica ser un líder del pueblo de Dios? Ser un líder del pueblo de Dios significa amar a los cabezas duras. Es estar dispuesto, no lo vamos a analizar, pero hasta, yo eso no lo entiendo, Moisés hasta estuvo dispuesto a perder la eternidad por los cabezas duras. Y esto va para los estudiantes de teología. Los pastores que somos inmaduros actuamos así. Decís, ¿qué pasa que no crece la iglesia? No, porque son unos cabezas duras, esa iglesia no sirve para nada. ¿Sabes por qué tu iglesia no responde? Porque tú no amas a tu iglesia. La estás queriendo hacer trabajar para ti. La estás haciendo querer trabajar para presentar informes. Pero no la amas. Tú no lo puedes echar la culpa de los problemas de tu iglesia a tu iglesia porque tú eres el pastor de la iglesia. Y si tú eres el pastor de la iglesia, ese es tu desafío. Tú tienes que trabajar con la gente que Dios te da. Y Moisés entendía muy bien esto. Y él sabía que Israel era cabeza dura. Él sabía que Israel eran unos mangas de tercos. Él sabía que Israel era idólatra. Sin embargo, él seguía amando a Israel porque él había aprendido a ser un líder como el corazón de Dios. Un líder del pueblo de Dios que ama a los cabezas duras. Que no hace guerra a la gente que no piensa como él o como ella. Ese es un líder del pueblo de Dios. Moisés entonces desciende del monte. Desciende del monte y cuando desciende del monte se encuentra con Josué. Y cuando se van acercando comienzan a escuchar ruidos y Josué dice guerra. Y como Moisés sabía lo que era la guerra porque él había sido general y había dirigido las huestes egipcias, dice no, eso no es guerra. Eso es fiesta. Fiesta. Y de repente me imagino que dan la vuelta, que porque uno baja en zigzag
en Camino de Caracol, una montaña, dan la vuelta y se encuentran ahí en el valle con toda la orgía que se estaba realizando, porque ya era desenfrenada, una orgía desenfrenada. Estaban adorando a un Dios que podían controlar, a un Dios que podían, con ese Dios, si querían fornicar delante de ese Dios, fornicaban. Si querían insultar, insultaban. Si querían hacer lo que sea, y si querían hacer un altar a Jehová delante de él, lo hacían también. Ese es el Dios de este cristianismo moderno. Que para llenar iglesias hacemos Santa Cena con Coca-Cola y hamburguesas. Que para que los jóvenes se sientan bien, les ponemos humo en la plataforma y entonces nos entretenemos adentro de la iglesia para que todos estemos contentos. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios que ama. ¿Y porque es un Dios que ama? No permite todo. Y ahora vamos a ver eso. Moisés desciende del monte y cuando ve lo que sucede, vamos a ver cómo actúa un líder del pueblo de Dios con el pecado que está en el campamento. Y fíjense lo que dice la Biblia, Éxodo 32, 19 y 20, dice: y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que había hecho, y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. En 2 versículos aparece, fíjense todo lo que hace Moisés. ¿Qué hace Moisés? ¿Qué les dice? ¿Cómo actúa un líder del pueblo de Dios con el pecado? ¿Qué hace? Enseguida lo confronta, y enseguida rápido hace las cosas. No titubea como Aarón haciendo una encuesta diciendo: voy a quedar mal si digo esto, ¿será que quedo mal con mi jefe? ¿Será que quedo mal con Aarón? ¿Será que quedo mal con esa gente del campamento que tiene mucha plata? No, él, como sabe que él era débil, él rápido iba haciendo cosas, y vemos que él lo primero que hace es arroja las tablas. O sea, hace una ilustración de lo que estaba pasando. Israel estaba quebrando un pacto y él demuestra cómo estaban quebrando el pacto. Después quiebra las tablas, después toma el becerro, lo quema en el fuego, lo molió, lo reduce a polvo, después lo esparce sobre las aguas, y no solamente se queda tranquilo con eso, sino que lo hace beber. Y perdonen lo que voy a decir ahora. Yo digo, ¿por qué lo hacía beber? Me metí para ver si el oro era algo malo, y no, dice que el oro se puede comer, no es tóxico. ¿Y para qué lo hizo beber? Y yo les hago una pregunta, y perdonen lo que voy a decir ahora. ¿Qué iban a hacer después con ese oro ellos? Ese oro que tanto lo querían y lo habían hecho hermoso y todo eso, que lo sacó de la tierra de Egipto y que ahora los iba a llevar a Canaán. ¿Qué iban a hacer ellos? Y perdonen lo que voy a decir, ¿saben lo que iban a hacer con ese Dios ajeno? Lo iban a orinar. Porque eso es el Dios que nos creamos en nuestra mente. Un Dios que no nos da ninguna seguridad. Y nosotros pensamos que nos da toda la seguridad. Pero sin embargo ese es un Dios falso. Un Dios creado en nuestra mente. Un Dios que no está de acuerdo con el Dios de la Biblia. Y por eso muchas veces Dios nos tiene que llevar a crisis en la vida para que veamos que los dioses que creamos en nuestra mente no nos dan ninguna seguridad. Solo basta que llegue una crisis a tu vida y a la mía. Y ahí tenemos 2 alternativas: o aferrarnos al Dios verdadero, o vivir resentidos con Dios, queriendo reconstruir una imagen de Dios en nuestra mente. Y Moisés confronta a Aarón. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que ha traído sobre él tan grande pecado? Hay una cosa impresionante acá. Cuando preguntan ¿quién hizo todo esto? ¿A quién va Moisés? Aarón. Y acá viene una enseñanza de lo que es un líder del pueblo de Dios. Si hubiera sido Joel Barrios, yo hubiera relacionado así: ¿quién es mi hermano? No, a ver, yo voy a solucionar esto, vamos a solucionarlo por allá. Y entonces después vengo a decir, bueno, la verdad que el pueblo fue un poco terco, el problema no. El verdadero líder del pueblo de Dios no hace acepción de personas. Los líderes que no son del pueblo de Dios, con unos actúan de una manera y con otros actúan de otra manera, a pesar de que están dentro del pueblo de Dios. Aquellos que son como Aarón,
Son personas que, por ejemplo, a la persona que tiene apellido y todo eso, roba un poquito en la iglesia o algo por el estilo, lo cambiamos de puesto, lo mandamos a otro lugar o algo por el estilo. Pero al hermanito de iglesia que se equivocó y robó o algo por el estilo, le caemos con toda la condenación. Y yo sé que hay gente que está escuchando esto por internet, lo van a escuchar y no les gusta esto que estoy hablando. ¿Saben por qué? Y acá no me estoy parando acá como Moisés, ¿eh? Y ya van a ver, quédense hasta el final. Pero tenemos que reconocer que en el pueblo de Dios hay un montón de líderes corruptos. Hay un montón de líderes que siguen las encuestas y que están diciendo, me callo, si no me conviene esto me callo, y si me conviene. Entonces, si el que tiene un problema tiene apellido o es amigo mío, le creamos un puestito. Y al que no es amigo, con eso yo voy a mostrar que sirvo a Dios y que soy justo y eso, y a ese le caemos. Y acá yo no estoy diciendo que hay que condenar al que se equivoca. Lo que estoy diciendo es que con todos debemos aplicar la gracia. Y si a mi amigo, a mi pariente o al que tiene apellido le creamos un puestito, creémosle un puestito también al miembrito de iglesia que recién se bautizó. Pero no hagamos acepción de personas, porque Dios es el mismo para todos, porque si no estamos corrompiendo al pueblo. Y quiero decirles algo, sí, la iglesia de Dios está llena de líderes corruptos, pero ¿saben qué? La iglesia de Dios está llena de líderes espirituales también. Y gloria a Dios, porque Dios cada día está haciendo surgir más líderes espirituales. Y por eso yo sé que alguien que escuche, al único que le va a afectar esto es al líder corrupto, a los otros líderes no le va a afectar. Y acá no estamos señalando personas, no estamos diciendo nombres ni nada por el estilo. Acá estamos diciendo principios. Principios correctos o principios incorrectos. Dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo? ¿Qué has traído sobre él tan grande pecado? En otras palabras, ¿qué le está diciendo Moisés a Aarón? Moisés le está diciendo a Aarón, Aarón, vos no amás, tú no amas a este pueblo. ¿Qué te ha hecho este pueblo para que tú hayas hecho? ¿Por qué? Porque cuando tú haces lo que la gente pide, tú no amas a esa gente, te amas a ti mismo. Tú tienes que hacer con la gente lo que conviene, sino lo que es debido, lo que Dios pide. Pero si tú, por hacerle caso a la gente, no pisoteas los principios de Dios, tú te estás amando a ti mismo, ni a la gente estás amando. Estás maldiciendo a la gente cuando tú sigues las presiones. Dios pide que seamos firmes. Dios pide que seamos firmes a sus principios. Y Aarón lo único que tendría que haber hecho es decir, yo no voy a hacer nada. Y no empezar a hacer una guerra y decir, los que vengan conmigo maten a los otros. No, nada de eso. Sino, yo no voy a hacer nada. Pero Aarón hizo una encuesta y se dio cuenta que había un hombre fuerte ahí, un hombre con mucho dinero, un hombre y entonces dijo, no, a esto yo le hago el becerro porque me voy a cuidar y después pongo, dediquemos esto a Jehová. Punto. Así se corrompió el pueblo. Has traído sobre él tan grande pecado. ¿Vieron nuestros hijos muchas veces cuando nosotros les pedimos que los disciplinamos algo? ¿Qué nos dicen nuestros hijos generalmente? Dicen, sos malo, sos mala, no me querés. Y nos manipulan. Y realmente seríamos malos si no haríamos lo que tenemos que hacer. Pero muchas veces el verdadero líder está dispuesto incluso a quedar mal ante la gente, a que la gente piense que es malo, porque ama. El amor trasciende la conveniencia. Y ahora viene la extraña obra de Dios y Moisés. Fíjense lo que dice Éxodo 32, 25 al 27. Dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. ¿Quién lo había permitido? Aarón. ¿Por qué se desenfrenó simplemente por un líder, ¿cómo? Débil. Un líder que pensaba en qué? En su conveniencia, que pensaba en su puesto, que pensaba en su sueldo. No era Dios lo más importante. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volver de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano
y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3.000 hombres. Impresionante. ¿Y dónde está el Dios de amor? Que no quería... ¿Dónde está el Dios que no quería destruir al pueblo? Y acá hay algo que tenemos que entender. Que como nosotros somos seres humanos caprichosos, orgullosos, no lo entendemos. Dios nunca quiere destruir. Pero cuando la gente pide que ser destruida, Dios destruye. Dios dio la oportunidad al pueblo y dijo, todo el que quiera se venga al lado de Moisés. Y el que se viniera del lado de Moisés, no importa que hubiera hecho orgías, no importa que hubiera hecho lo que sea, hubiera sido ¿qué? Hubiera sido perdonado. Pero Dios tiene un pueblo y Él está encargado de cuidar a su pueblo. Y por amor a su pueblo a veces va a tener que destruir a aquellos que no quieren estar con Él. Pero este es el Dios del Antiguo Testamento. ¿Es el Dios del Antiguo Testamento? No, es el Dios de Hechos de los Apóstoles también, de la iglesia que todos queremos ser parte, de esa iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan a Ananías y Zafira? Ahora, ¿por qué actuaba Dios así? ¿Saben por qué Dios actuaba así? Porque había un líder espiritual. Cuando hay un líder espiritual, el líder no tiene que ser policía de la iglesia. El líder simplemente actúa cuando ve el pecado, pero no tiene que dedicarse a ser policía y controlar a la iglesia. Cuando hay un líder espiritual, es Dios el que purifica a su iglesia. Y por eso si tú estás en una iglesia con un líder espiritual o si vas a una iglesia con un líder espiritual, quédate tranquilo, no molestes. Porque si hay un líder que está viviendo como Dios quiere que se hagan las cosas, Dios se va a encargar de purificar a su iglesia. Y acá no es que Dios entonces se deleitó en que esto se haga, sino lo que pasó fue que llega un momento que tenemos que entender que la vida es un regalo que Dios nos ha dado en Cristo. ¿Este pueblo qué se merecía? La muerte. Y por eso Dios hace el juego de intercesión con Moisés, porque Él no quería destruir al pueblo. ¿Por qué? Porque yo pierdo derecho a la vida una vez que rechazo al dador de la vida. Y por eso Dios no hace ninguna injusticia en destruir a alguien que no quiere vivir. Simplemente está diciendo, supónganse que la vida sería como que nosotros seríamos electrónicos. Y entonces acá está Axel, y entonces yo le digo, y yo ando con un cable por todos lados, ¿no? Entonces le digo, Axel, desenchúfame, por favor. Y Axel me dice, y entonces yo le empiezo a rogar que me desenchufe. ¿Qué tendría? Y yo ya tengo 48 años, supónganse, no, tengo más, ¿no? Pero yo ya tengo 48 años y yo le insisto, ¿qué tiene que hacer él? Tiene que desenchufarme, porque yo le estoy pidiendo que me desenchufe. Entonces, cuando Él me desenchufa, ¿Él es injusto? ¿Me está matando? No, simplemente está cumpliendo lo que yo estoy pidiendo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Con nuestras acciones nosotros hablamos. Y la vida solamente le pertenece al que quiere estar conectado con la vida. Y entonces, el que no está conectado con la vida, Dios le da todavía misericordia para seguir viviendo, pero si esa persona va a empezar a molestar a los que están conectados con la vida, Dios es justo y no deja de ser justo por desenchufar a esa persona y hacerla morir. Porque nunca tuvo derecho para la vida. Y por eso cuando venimos a querer manipularnos, vienen las personas a querer manipularnos a los religiosos, digamos, de decir, ay no, porque Dios es malo, el Dios del Antiguo Testamento mataba, que esto y lo otro. Sí, Dios mataba. Pero Dios mataba porque la gente lo pedía, no porque Él quisiera. Siempre dio oportunidades de intercesión. Dios no quiere destruir. Pero si lo pedimos a los gritos, como Él es justo, lo hará. ¿Por qué Dios dio esta orden? Simplemente por eso. Ahora, acá hay que aclarar algo. No empecemos ahora a agarrar la espada y a todo el que no piensa como nosotros, entonces lo matamos. ¿Quién dio la orden? ¿La dio quién? Dios. Por lo tanto, tú tienes que esperar una orden de Dios para ejecutar un juicio. Tú no puedes ejecutar juicio porque tú eres un hombre. Y cuando tú juegas a ser Dios, ¿qué es lo que te pide Dios que hagas? Que ames, que des gracia, nunca que mates. Podríamos analizar más este concepto, pero no. Éxodo 34, 6 y 7 dice, Dios compasivo, Moisés lo describe, y bondadoso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene invariable amor a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y no da por inocente al culpable. Ahora fíjense, dice que perdona ¿qué?
O sea, acá se utilizan, yo no conozco mucho del hebreo, pero se utilizan las palabras más fuertes para decir algo que hice en contra de Dios. Iniquidad, rebelión y pecado. ¿Y qué está dispuesto Dios a hacer con eso? A perdonar. Pero si yo no quiero ser perdonado, ¿qué va a hacer Dios? Me va a dar lo que quiero. No puede dar por inocente al que quiere morir. No puede dar por inocente a aquel que no quiere estar con él. No puede dar por inocente a aquel que quiere molestar a los demás. Ese es el Dios de la Biblia. Ahora, ¿por qué la tribu de Leví permaneció firme? Les hago una pregunta. ¿Quién era el principal o el líder de más influencia de la tribu de Leví? Muy bien. Moisés sería primero. Pero después de Moisés, ¿quién era? Aarón. Ahora les hago una pregunta. ¿Por qué la tribu de Leví permaneció firme? O sea, ¿qué tenían en claro la tribu de Leví? ¿Qué tenían bien claro y por eso permanecieron firmes? Muy bien, que ellos no seguían a hombres, ¿seguían a quién? A Dios. No seguían a dirigentes, ¿seguían a quién? Seguían a Dios. Y a pesar de que su líder estaba haciendo algo que era horroroso, ellos no dijeron, bueno, Aarón me lo dijo, es nuestro líder. Es más, en la tribu de Leví, él es el más influyente. Moisés también es de la tribu de Leví. Él está representando a Moisés. Así que vamos a adorar porque Aarón hizo esto. No, el pueblo verdadero de Dios, porque Leví acá mostró quién era el pueblo verdadero de Dios. El pueblo verdadero de Dios es un pueblo que piensa por sí mismo y sigue a Dios. Y ese es el pueblo que va a ser fiel al final del tiempo, que se llama los 144.000. Y dice que los 144.000 predican un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que predican los 144.000? ¿Cómo comienza el mensaje de los 144.000? A ver. Temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque ellos están predicando en una época donde la gente solamente teme ¿a quién? A los hombres. En una época donde la gente está haciendo encuestas para ver qué decide, qué no decide, qué dice en esta junta, qué no dice en esta junta, cómo puede quedar bien con esta persona, cómo puede quedar bien con los ricos, eso es lo que piensa la gente de hoy. Pero esos no son los líderes del pueblo de Dios, ni es el pueblo de Dios. El pueblo verdadero de Dios es un pueblo pensador por sí mismo que sigue a Dios. Fíjense que Leví tampoco hizo una guerra, O sea, porque podrían haber empezado a hacer una guerra. Es más, léanlo después en Patriarcas y Profetas, dice que cuando ellos les dijeron al pueblo, esto está mal, hubo mucha gente que agarró y los mató de los otros. Y ellos se quedaron tranquilos. ¿Por qué? Porque el que es pueblo de Dios, si mata a alguien es por una orden de Dios, que Dios está ejecutando juicio. Que eso son cosas que no van a suceder hoy en día. Dios no me va a dar a mí la orden de que mate a alguien, espero. Lo que Dios me pide es que yo, cuando hago el papel de Dios, muestre gracia, muestre perdón. La tribu de Leví permaneció firme. ¿Y qué hizo Dios con la tribu de Leví? Él dijo, esta es la clase de gente que yo quiero como pastores. Y escuchen bien, pastores, estudiantes de teología. Dios ahí hizo una ordenación y ordenó a toda la tribu de Leví pastores. Pastores de Israel. Y desde ahí hasta que Jesús vino, ellos fueron los pastores de Israel, porque esa actitud Dios esperaba de los pastores. Y esa es la actitud que espera hoy de los pastores de hoy en día. Y hoy la Biblia dice que todos somos pastores. La Biblia dice que somos un grupo de sacerdotes. Personas que temen a Dios y que sirven a Dios, más allá de dirigentes, más allá de instituciones, más allá de conveniencias, más allá de todo lo demás. ¿Quién fue el responsable del pecado de Israel? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Estamos de acuerdo? Sí, yo sí, estoy de acuerdo. Aarón fue el responsable del pecado de Israel, lo dice allí. Y ahora fíjense lo que dice Elena de White. De todos los pecados que Dios castigará, ninguno. ¿Qué es ninguno? Ninguno es ninguno. O sea, de todos los pecados que Dios castigará, ninguno es más grave. O sea, no hay otro pecado más grave a sus ojos, que el de aquellos que animan a otros a cometer el mal. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si tú quieres hacer el mal, quédate tranquilo. No molestes. Si quieres hacer el mal, vete y no molestes. Pero si llegas a molestar,
Más vale que te ates una piedra de molino al cuello, dice Jesús, y te tires en el fondo del mar antes que entrar en el juicio de Dios. Dios quisiera que sus siervos demuestren su lealtad reprendiendo fielmente la transgresión por penoso que sea hacerlo. Aquellos que han recibido el honor de un mandato divino no han de ser débiles y dóciles contemporizadores. No han de perseguir la exaltación propia, ni evitar los deberes desagradables, sino que deben realizar la obra de Dios con una fidelidad inflexible. Ahora, acá es interesante, porque cuando hay gente que lee esta cita dice, ahora vamos a empezar a denunciar los pecados de la iglesia. Y acá lo que me está diciendo es que estas personas tienen que hacer la obra ¿de quién? De Dios, no la obra mía. Porque a nosotros nos gusta estar en la iglesia haciendo nuestra propia obra. Y lo que tenemos que hacer en la iglesia es la obra ¿de quién? De Dios. Y la obra de Dios siempre es una obra de amor. Podemos ser firmes con el pecado sin perder el amor. ¿Saben qué es interesante? Cuando bajó Moisés y retó a Aarón e hizo todo eso, ¿con quién empatizó el pueblo? ¿Con Moisés o con Aarón? Con Aarón. Lean Patriarcas y Profetas. Dice que todo el pueblo decía, Moisés es malo, es muy iracundo. Moisés está haciendo demasiado, me molesta cómo está hablando. Y como Aarón era político, así, como que cada vez él ponía caras, y entonces todo el mundo, dice Elena de White, que todo el mundo decía, Aarón, pobrecito Aarón. Y Aarón, cuando tuvo que echarle la culpa a alguien, ¿a quién se la echó? Al pueblo. No amaba al pueblo Aarón. Se amaba a sí mismo. Gracias a Dios. Aarón se puso del lado de Moisés cuando Moisés lo retó. Y ahora viene la conclusión, esto me saca, digamos, me da vuelta, diría un puertorriqueño, creo. No lo entiendo. Escuchen, lo más extraño de Dios en esta historia, lo más extraño, capítulo 28 de Éxodo 1, fíjense lo que Dios le dice en el monte a Moisés. De entre los israelitas allega a ti, a tu hermano Aarón y a sus hijos para que sean mis, ¿qué? ¿Cuándo le estaba diciendo eso Dios? Cuando estaba allá y cuando estaba viendo que Aarón estaba construyendo el becerro. Y supónganse que se lo había dicho un día antes eso, Dios podría haber dicho, no, ahora que está construyendo el becerro, listo. Ese es el Dios de la Biblia. Dios sabía lo que iba a hacer Aarón. Y Dios estaba viendo lo que estaba haciendo Aarón. Y sin embargo, no lo desechó. Porque Dios no vino para destruir. Dios vino para darnos oportunidades. Dios vino para perdonarnos. Dios es un Dios que nos ama y hasta incluso está dispuesto a hacernos sumos sacerdotes a pesar de que hayamos hecho un becerro de oro. Y por eso en especial quiero hablarle, quizás mucha gente se conecta con nosotros, pero quiero hablarle a aquel pastor que adulteró, a aquel pastor que quizás robó, a aquel pastor que hizo cosas malas. Hoy Dios, si tú lo buscas a Él, Dios está dispuesto a hacerte sumo sacerdote, por su gracia. Pero más vale que si eres sumo sacerdote, trabajes alrededor del altar y no te vayas de al lado del altar. Porque es en el altar, es en el Cordero donde está tu seguridad. Y es gracias al Cordero que una persona que causó la muerte de muchos israelitas, que causó la corrupción en el pueblo, gracias al Cordero, esa persona puede ser declarada sumo sacerdote. ¿Sabes qué? Dios no usa como líderes a personas perfectas, sino que usa como líderes a personas arrepentidas. Entonces, si estás trabajando en tu vida para tapar tu pecado y parecer perfecto ante los hombres y estás justificando tu pecado, deja de luchar contra Dios. Ríndete. Hay un Dios perdonador que está dispuesto a hacerte sumo sacerdote. Porque, vuelvo a repetir, Dios no usa como líderes a personas perfectas, sino a personas arrepentidas. Porque Dios no vino para condenar, Dios vino para salvar. Ese es el Dios de la Biblia, ese es el Jesús que nos muestra en los evangelios.
Que Dios nos bendiga. Y vamos a terminar cantando nuestro canto lema, Estamos de paso. Todos los chicos que quieran pasar a cantar con el Praise Team pueden pasar. Estamos de paso, no somos de aquí. Así como Cristo quisiéramos vivir. Nos ha rescatado, lo hizo en la cruz y por eso estamos aquí. Levantando a Cristo, anunciando el reino de Dios. Esta esperanza nos quiere servir. Misión. Todo lo que hacemos es para el Señor. Al gozo del cielo nos lleva a vivir predicando. Que pronto volverá, levantando a Cristo, anunciando el reino de Dios. Esta esperanza nos puede hacer vivir. Querido Señor, en esta mañana solamente podemos, Señor, humillarnos delante de ti y decirte, perdónanos. Todos nosotros, comenzando por mí, hemos sido culpables de construir becerros de oro. Hemos sido culpables, Señor, de ceder a las presiones. Hemos sido culpables de pensar en nosotros mismos antes que ser fieles a lo que tú dices, Señor. Haznos como la tribu de Leví. Haznos como Moisés. Y que podamos ser personas que intercedan por el pecador. Que cuando tú nos des la oportunidad de ser como tú, no seamos como los discípulos, sino seamos como Moisés y demos gracia. Señor, haznos a tu imagen, reconocemos nuestras faltas, pero hoy te alabamos también porque tú no buscas a líderes perfectos, buscas líderes arrepentidos. Y hoy queremos simplemente decir que venimos a ti y te pedimos que tú nos des el regalo del arrepentimiento a través de Jesucristo. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos. En su nombre. Amén.